Tutorial para hacer una tarjeta para San Valentín. Pues hoy os traigo un tutorial de cómo hacer una tarjeta para San Valentín. Entonces yo todavía las fotos no las tengo, por eso veis aquí que ponen foto en dos idiomas, en español y en francés o inglés, como queráis. El objetivo es poner en esta cartulina roja el papel en relieve marrón, las dos fotos cuando las consiga imprimir encima y unos corazoncitos con retema para ponerlo así debajo como una cenefa. Luego he cogido también corazones, como veis aquí, marrones y corazones rojos. Y lo que he hecho ha sido recortarlos bien, ahora os enseñaré cómo, ¿vale? He cogido corazón rojo y luego detrás le he puesto un cuadradito de foam squares, ¿vale? Para que tenga relieve. Simplemente un algodoncito que lleva pegamento por ambos lados, luego se le quita simplemente la etiqueta de aquí, se puede pegar donde queramos. Entonces, los rojos irán en la cartulina marrón y los marrones irán en la cartulina roja para hacer contraste. Luego tengo aquí tres tiras que están hechas en tela y lo que he hecho con las tres ha sido recortar con distintos modelos abajo, ¿vale? En V y en diagonal. Entonces las colocaremos aquí en un ladito, ¿vale? Con separación o sin separación. Y luego el papel marrón irá encima, ¿de acuerdo? Con las palabras de Je t'aime. Y los corazoncitos irán por aquí arriba y por aquí los rojos. Entonces simplemente lo que vamos a hacer va a ser, os voy a explicar cómo recortar bien los corazones, ponerle una pegatina de foam detrás y empezar a seleccionar todo. Tengo aquí también un corazón que diréis, ¿qué es esto? Es un corazón que está como recortado en círculos, ¿vale? Que me servirá como modelo para luego recortar una cartulina roja y el objetivo de eso es hacerla doble para pegarla aquí dentro. Cuando se abra se desplieguen los corazones, pero bueno, y eso ya lo veréis. Pues vamos a empezar con el pegamento, a pegar las tiras de tela primero. Bien, voy a coger un folio para pegar, para echar pegamento más bien. Y voy a enseñaros cómo recortar bien y cómo poner una etiqueta de foam detrás. ¿Vale? Pues simplemente con mucho acercarlo más. Vale. Y así simplemente le daremos la vuelta, cogemos uno de los cuadrados, se lo pegamos detrás y cuando lo queramos utilizar simplemente quitaremos la pequeña pestaña que tiene encima. No es tan pequeña, no se ve, ¿vale? Simplemente se levantará la pestañita esta que tiene aquí, ¿vale? Y se pegará en el sitio donde es. Entonces ahora simplemente vamos a pegar las palabras de Je t'aime y las dos fotos que luego irán encima un poquito así como en diagonal, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea. Y colocaré los corazoncitos rojos, ¿vale? Como tres por aquí y los otros dos por aquí y los tres corazoncitos marrones los colocaré aquí, o dos por aquí, uno por aquí o algo así. Vale, entonces vamos a seguir con el pegamento. Entonces cojo otra vez. Con esto habrá que tener cuidado porque todas las cosas que se colocan encima, como la superficie no es lisa, ¿vale? Cuesta un poquito más de pegado, tenemos que tener más cuidado para pegarlo. Bien, vamos a echar pegamento a las fotos. Estiramos igualmente y pegamos. Y la otra.
Igual, si no es con este, con pegamento de barra también iría muy bien. Voy a probar a ver. Si no, os cojo el pegamento de barra. Entonces, lo siguiente que voy a hacer va a ser ir colocando los corazones. Los marrones van a ir en la parte roja. Vale, pues esta sería la portada por fuera. Vale, nos falta recortar simplemente las cintas que quedan por fuera, que quedan fuera. Vale, pues esta sería la portada por fuera, ¿vale? Y ahora lo que os voy a explicar o a enseñar es cómo hacer la de dentro. Para hacer los corazones de dentro, lo primero que tenemos que hacer es coger el modelo y bueno, pues copiarlo en una cartulina. En este caso he cogido un lápiz, pero como no se veía, lo he repasado con rotulador. Entonces con unas tijeras simplemente, pues empezamos a recortar ambos moldes. Lo que estoy haciendo ahora es recortar bien todos los sobrantes, ¿de acuerdo? Todos los excesos, por así decirlo, donde se vea lápiz o rotulador, quiere decir que no está bien recortado. Entonces, como veis, en papel he hecho las tiras muy finitas y lo que estoy haciendo ahora es simplemente con la uña guiarme para hacer, por así decirlo, un corazón interior al mismo grosor, ¿de acuerdo? Lo que haré a continuación es coger cinta de carrocero que se despega muy bien del papel para pegarlos los dos y terminar de darles forma de forma simétrica. Iré pegando simultáneamente, como veis, cinta de carrocero para evitar que se nos mueva. Entonces iremos recortando de forma simétrica los dos corazones, si queda algún exceso o algo que retocar, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner también cinta de carrocero en el otro lado y empezaré a recortar simplemente en forma de espiral. Como veis lo he hecho con lápiz, con lo cual luego será más fácil de borrar. Voy añadiendo también cinta de carrocero a medida que vaya necesitando, ¿de acuerdo? Entonces simplemente seguiremos el contorno del corazón, de la espiral que hemos hecho, siempre haciendo solo un corte, porque si se hacen varios corazones, o sea, si se llega a recortar de entero, lo que hará será tener un corazón externo y uno interno. Entonces, para evitar eso, sencillamente solo sigues una línea que vaya alrededor de los corazones. Con la goma se van borrando los excesos que habíamos hecho con el lápiz y empezaremos a retirar la cinta de carrocero. Si os queda aún así algo de exceso del lápiz que hayáis hecho, pues nada, simplemente lo borráis y listo, ya lo tenéis. Vale, pues vamos a empezar con la colocación. Entonces, antes de pegarlo, vamos a comprobar que se nos quede bien, ¿vale? Porque aquí en este caso, como veis, se nos queda muy tenso. Entonces, para modificarlo, para arreglarlo, lo que haremos será continuar con un pequeño corte el corazón. Vamos a seguir como la línea de espiral del corazón, lo cual nos va a permitir tener más largo. Entonces, como veis ahora, junto a los dos del medio, queda bien, pues aplicamos pegamento simplemente. Entonces ponemos en el corazón central, en el más pequeñito que tengamos, pegamos bien o untamos bien de pegamento en este caso, porque nos interesa que el centro quede bien pegado, porque si se nos despega, pues la tarjeta como que no tiene gracia, ¿de acuerdo? Entonces simplemente juntamos los dos en el centro y pondré unas pinzas para dejarlo secar bien, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que esté seco, como veis, retiro las pinzas y empiezo a aplicar pegamento en el primer corte que hemos hecho, en la parte más externa, en el lado derecho del corazón, ¿de acuerdo? Para poder pegarlo en el centro, más o menos centrado, y apretamos bien, que no se nos mueva, para que igualmente, como en la zona del centro, no se nos despegue y no pierda gracia nuestra tarjeta cuando la entreguemos. Entonces nos falta
el otro lado. Como veis es muy difícil hacerlo así un poco a mano alzada para saber exactamente dónde lo tenemos que pegar. Entonces, la manera más fácil, ponemos un folio en la mitad del corazón que queremos pegar, en este caso la otra parte, aplicamos bien de pegamento, muy importante, y simplemente colocamos y cerramos la tarjeta. Se nos quedará exactamente en el lugar que corresponde, en el lado de enfrente. Apretamos bien igualmente para que no se nos despegue y no pierda gracia la tarjeta, que si no, no tiene encanto. Y ya lo tenemos. Esta sería la portada exterior, el interior de la tarjeta y el final. Entonces, para darle simplemente unos retoques, podéis o utilizar algunos de los abalorios o algunas perlitas que tengáis por casa. Yo, por ejemplo, he dejado algunas de muestra a mano izquierda, pero he preferido ponerle unas letras y escribir te quiero. Entonces, como la E se repite 2 veces y no tengo, simplemente lo que he hecho ha sido dejar el espacio de la E en el T y luego añadirla simplemente de forma individual. Todo alrededor estoy dándole como un pespunte con el rotulador, simplemente dar como puntaditas o rayitas muy pequeñitas para que le dé otro encanto. Pues bien, solo me falta ponerle las fotos encima de los papeles blancos y este sería el resultado. Espero que os haya gustado, que le deis a me gusta y os suscribáis. ¡Hasta luego! No lo olvides, suscríbete y dale a me gusta.